trayendo sus gavillas. Salmo 126 del 1 al 6 dice lo siguiente: Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Dice la lección: las liberaciones milagrosas del Señor en el pasado son una fuente inagotable de inspiración para el pueblo de Dios, pero también son su fuente de esperanza para el futuro. Sin duda alguna, una de las liberaciones más maravillosas que Dios ha hecho en la historia fue la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Éxodo 19:4 dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo los tomé sobre las alas de águilas, y los he traído a mí. En esta ocasión, cuando Dios permitió que su pueblo fuera llevado cautivo a Egipto, se lo anunció a Abraham muchos años antes de que naciera siquiera el primero de sus descendientes, antes de que naciera Isaac. En Génesis 15, del 13 y 14 dice lo siguiente: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Entonces, todavía Isaac no había nacido, todavía la descendencia no había empezado a multiplicarse, pero Dios ya tenía un plan para ellos, un propósito diseñado, planeado, con mucho tiempo de anticipación. Dentro de esos planes se encontraba José. Dios permitió que José fuera vendido por sus hermanos, que fuera esclavo, que lo metieran a la cárcel, para más adelante ser enaltecido. Y cuando ya era gobernante de la tierra de Egipto, José se encargó de traer a su familia a Egipto, a la nación donde Dios ya había planeado desde años antes que los iba a colocar. A veces nosotros nos preguntamos por qué Dios permite esto, o por qué será que Dios permite aquello. Seguramente que José también tenía muchas preguntas cuando lo arrancaron de los brazos de su padre, cuando lo obligaron de manera forzosa a distanciarse de su familia y de sus seres queridos, cuando lo metieron a la cárcel injustamente. Seguramente que José tenía muchas preguntas, pero a pesar de sus preguntas, no se apartó de Dios, no se alejó de sus principios, no renunció a su fe. Nosotros tenemos un Dios que vive fuera del tiempo y el espacio, un Dios que conoce el fin desde el principio y sabe perfectamente en qué momento hacer su intervención para lograr los planes que se ha propuesto. Si en este momento quizás estás clamando a Dios por un milagro, si estás en espera de una intervención divina, tienes que saber que si Dios no ha intervenido en tu vida, es porque en sus propósitos aún no llega el momento. Pero debes de tener en cuenta que sin duda el momento llegará, así como le llegó al pueblo de Israel el día de su liberación. Primero los llevó a Egipto, después los llevó al desierto, y allí en el desierto los castigó por sus pecados, por sus rebeliones. Deuteronomio 32:5, Dios le dice a ese pueblo: generación torcida y perversa. En Deuteronomio 32:6 Dios le dice: pueblo loco e ignorante. Pero a pesar de todo eso, Dios seguía considerando a ese pueblo perverso como su heredad. Deuteronomio 32:9 dice: porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Dios considera a su pueblo como su herencia. Dios le había prometido a ese pueblo, en Éxodo 19:5, que si le dieren oído a su voz y si guardaren su pacto, ellos serían su especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Pero no fueron fieles ni guardaron sus palabras.
¿Y qué fue lo que pasó? Ezequiel 20:10 dice: los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Y allí en el desierto, Deuteronomio 32 del 10 al 13, dice que Dios lo halló en tierra del desierto, en yermo de horrible soledad. Y de allá lo trajo alrededor suyo, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. De esa manera Jehová solo lo guió, y con él no hubo Dios extraño. Dice que lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y ellos comieron los frutos del campo, e hizo que chupasen miel de la peña y aceite del duro pedernal. De la misma manera, hoy Dios está llevando otra vez a su pueblo al desierto. Por sus pecados, por sus transgresiones, por sus rebeliones, Dios nuevamente está conduciendo a su heredad al desierto. ¿Por qué al desierto? ¿Qué quiere hacer con su pueblo en el desierto? Oseas 2:14 al 15 dice: pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto, y allí en el desierto hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Dios está tratando de conducirnos nuevamente a una relación íntima con Él, a un encuentro con Él. Y si para poder conducirnos hacia Él tiene que llevarnos al desierto, lo va a hacer. Nos va a conducir al yermo de la horrible soledad, porque también tiene planes para nosotros, porque también tiene propósitos para nosotros. Oseas 2:18 dice: en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco, espada y guerra, y te haré dormir segura. Es interesante que esta palabra de Oseas 2:18, donde dice que Él va a quitar de la tierra arco, espada y guerra, es lo mismo que dice en Miqueas 4:3. Miqueas 4:3 dice: y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. Las hoces son unas herramientas curviadas que sirven para cortar. Normalmente se usan para cosechar el trigo. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Según Miqueas 4:1, esto tendrá que acontecer en los postreros tiempos, cuando el monte de la casa de Jehová sea establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, cuando corran a él todos los pueblos. En aquel tiempo, dice Oseas 2:19 al 23, te desposaré conmigo para siempre, dice Dios. Te desposaré conmigo en justicia, te desposaré conmigo en juicio, benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. En aquel tiempo te responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino, al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Loruama, y diré a Loami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. ¿Quién es Loruama? Loruama significa no compadecido o sin piedad. ¿Quién es Loami? Loami significa no mi pueblo. Allá donde se decía que Dios no se había compadecido, allá donde se decía que Dios no había tenido piedad, allá Dios va a tener piedad y va a mostrar su misericordia. Allá donde se les fue dicho que no eran pueblos de Dios, allá les será dicho, dice Oseas 2:23, les será dicho, tú eres pueblo mío. Y Loami, que significa no mi pueblo, va a decir Dios mío.
Oseas 1:10 dice: con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. En aquel tiempo, cuando eso ocurra, cuando Dios quite de la tierra el arco, la espada y la guerra, según Miqueas 4:11, muchas naciones pelearán contra el pueblo de Dios, se juntarán contra el pueblo de Dios. Pero dice Isaías 29:7: y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel, y todos los que pelean contra ella y su fortaleza, y los que la ponen en apretura. Isaías 29:8 dice: y le será como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña y le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión. Es interesante que la Biblia dice que todas esas naciones que se van a juntar contra el pueblo de Dios van a ser como un sueño. Pero no va a ser como si nosotros estuviéramos durmiendo, sino más bien como si nosotros estuviéramos despertando de un sueño. Vamos a estar allí, nuestros enemigos rodeándonos, persiguiéndonos, acechándonos, buscando el momento de destruirnos. Y de repente despertamos. ¿Y dónde están nuestros adversarios? ¿Dónde están nuestros enemigos? Será como un sueño, pero más bien será como si nosotros estuviésemos despertando de un sueño, porque así ocurre a veces cuando tenemos hambre y soñamos que comemos, nos despertamos y la comida no está. O cuando tenemos sed y soñamos que estamos tomando una rica limonada y cuando nos despertamos todavía seguimos lamiéndonos, pero estábamos tragando aire. De la misma manera, esa multitud que se juntará para pelear contra el pueblo de Dios, contra el monte de Sión, será como un sueño. Y entonces se va a cumplir Salmos 126 del 1 al 3. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, pero no como los que están dormidos, sino más bien como los que están despertando de un sueño. Entonces nuestra boca se llenará de risa, como cuando estabas soñando una pesadilla, te despiertas y te das cuenta que era solamente un sueño, ¿no? Y te pones a reír, pero en tu sueño andabas corriendo como loco. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Y nosotros vamos a decir: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Y dice Salmos 126:3: estaremos alegres. Entonces se va a cumplir Salmos 126 del 5 al 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, van a cosechar con alegría. Irán dando, llorando, el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Es cierto que en el presente, en este tiempo, para predicar el evangelio de Dios tendrá que hacerse con mucho sacrificio, tendrá que hacerse con mucho esfuerzo, con grandes privaciones. Sacrificaremos horas de sueño, dinero, recursos, tiempo. Quizás a veces nos toque derramar lágrimas mientras predicamos el evangelio y mientras cumplimos la misión que el Señor nos ha encomendado. Pero nos despertaremos del sueño y nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua se llenará de alabanza. Y sabremos que Dios ha hecho grandes cosas con nosotros. Y entonces volveremos con regocijo trayendo nuestras gavillas, los frutos de nuestro trabajo, los frutos de nuestro esfuerzo, los frutos de nuestra labor, de nuestro sacrificio. Dice Isaías 53:11: verá el fruto de la aflicción de su alma y se sentirá satisfecho.
hablando de Cristo, porque verá que su sacrificio valió la pena. Ese es el gozo de Cristo. Esa será su satisfacción, ver el fruto de su trabajo. Y cuando Cristo nos diga a nosotros: bien hecho, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor, ese gozo del Señor en el que nosotros vamos a participar será ese mismo gozo de poder contemplar el fruto de nuestro esfuerzo, bendecido y multiplicado por Dios. Cuando veamos hasta dónde llegaron nuestras ofrendas, hasta dónde llegó nuestra influencia, hasta dónde se multiplicó la semilla del Evangelio que sembramos con tanto sacrificio y esfuerzo. Mientras aún seguimos en este camino, que el Señor nos dé fuerzas. Si quizás alguien está sembrando con lágrimas, pueda alentarse con esa promesa, que despertará del sueño, su boca se llenará de risa y su lengua se llenará de alabanza, y sabrás que Dios ha hecho grandes cosas contigo. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video.